Nadie te cuenta esto, pero aprender a ser fuerte por tu cuenta es una de las habilidades más importantes que vas a desarrollar en la vida. No porque vayas a estar siempre solo o porque a las personas no les importes, sino porque ciertas batallas ocurren en un lugar al que nadie más puede acceder, dentro de tu propia mente, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en ese espacio donde solo tú habitas. Y es precisamente en esos momentos cuando necesitas algo que no depende de que alguien esté presente para funcionar: fortaleza interior. Marco Aurelio gobernó el imperio más grande del mundo y enfrentó guerras, traiciones y pérdidas que pocos seres humanos podrían soportar. Pero cada noche abría un diario y escribía, no para la posteridad, no para la historia, sino para sí mismo. Recordatorios de quién quería ser, compromisos con sus propios valores, lecciones que lo mantenían en pie cuando el peso de la vida era real. Ese diario se llama Meditaciones, y lo que escribió hace 2000 años sigue siendo una de las herramientas más poderosas que existen para quien quiere construir una mente fuerte. He reunido en este video las lecciones que más moldearon su carácter, no para que las admires, sino para que las uses. Todas son prácticas y la última de ellas te enseñará cómo enfrentar las mayores adversidades de la vida. Si estás listo para fortalecer tu mente, escribe en los comentarios: hoy elijo permanecer firme, porque nunca podemos controlar el viento, pero siempre podemos ajustar las velas. Empecemos. 1. La mente que gobierna no cede. Dentro de ti existe algo que ninguna emoción puede apagar, ningún cansancio puede desconectar, ningún momento difícil puede destruir. Es tu capacidad de pensar, de razonar, de decidir, y es más poderosa que cualquier cosa que estés sintiendo ahora mismo. Ya tienes esa herramienta, naciste con ella. La cuestión no es si existe, la cuestión es si la estás usando o si la estás dejando llenarse de polvo mientras las emociones del momento toman el volante. Porque eso es exactamente lo que sucede cuando, por ejemplo, decides levantarte más temprano y tu cuerpo dice que no. Cuando planeas actuar y el desánimo llega primero. Cuando sabes lo que necesitas hacer, pero la pereza, el miedo o el cansancio hablan más fuerte. En ese momento, hay una elección silenciosa ocurriendo dentro de ti. ¿Quién manda aquí? Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de la historia, se hacía esa pregunta todos los días. Escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. Un hombre que gobernaba un imperio sabía que el verdadero gobierno comienza en el interior. Y tenía razón, porque cuando cedes ante la emoción del momento, ya sea la ira, la inseguridad o el rechazo, no pierdes solamente esa mañana o esa decisión. Vas entregando poco a poco el control de tu propia vida. Pero cuando eliges no responder con agresión aún estando herido, actuar aún sin ganas, levantarte aún sin ánimo, continuar aún sin aplausos, algo sucede. Descubres que eres más grande que aquello que sientes. Epicteto vivió como esclavo, no tenía libertad de movimiento, no tenía elección sobre dónde estar ni sobre qué hacer, pero construyó una de las filosofías más poderosas de la historia porque comprendió algo que sus dueños nunca pudieron quitarle: la libertad de decidir cómo responder a lo que sucede. No lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Esa es la diferencia entre quien actúa y quien simplemente reacciona. Entre quien construye y quien es arrastrado. Entre quien aprende a ser dueño de sí mismo y quien vive como esclavo. Y esa diferencia no está en el talento, no está en las circunstancias. Está en la decisión de no permitir que el estado emocional del momento sea más fuerte que tu dirección, tu mente
es capaz de hacerlo. Ya lo hizo antes, en algún momento en el que fuiste más allá de lo que creías posible. Esa fuerza no fue suerte, fuiste tú usando lo que siempre has tenido. Ahora se trata de hacerlo con conciencia todos los días, en las pequeñas decisiones donde nadie está mirando. Ahí es donde se construye el carácter, ahí es donde la vida cambia de rumbo, porque la mente que gobierna no es la que siente menos, es la que, aun sintiéndolo todo, no renuncia al control. Y cuando vives de esa manera, no es que los problemas desaparezcan, es que dejas de ser el tipo de persona que ellos pueden derribar. 2. El respeto propio no se negocia. Cada decisión que tomas deja una marca, no en el mundo exterior, sino en ti mismo. Es como un ladrillo, demasiado pequeño para parecer importante en el momento, pero decisivo en la estructura que se está construyendo. Y esa estructura tiene un nombre: tu carácter. ¿Quién eres cuando apoyas la cabeza en la almohada? Lo que haces cuando ceder sería mucho más fácil. Antes de actuar, existía una pregunta que los estoicos se hacían a sí mismos con una honestidad que pocos tienen el valor de practicar. ¿Me sentiré orgulloso de esto en el futuro? ¿Estoy siendo fiel a lo que creo? Parece algo simple, pero esa pregunta tiene el poder de cambiar una decisión por completo, porque respetarte a ti mismo no es vanidad. No es arrogancia, es la negativa a traicionar aquello que sabes que es correcto, incluso cuando todo el entorno a tu alrededor te empuja hacia la dirección contraria. Y el entorno siempre va a empujar. La presión para ceder, para estar de acuerdo, para seguir a la multitud es constante. Seguir es fácil, disolverse en la opinión de los demás no exige nada de ti. Pero vivir sin respeto propio tiene un costo silencioso que se cobra todos los días: el resentimiento de no ser quien realmente eres. Marco Aurelio lo sabía. En medio de crisis financieras, traiciones y un imperio que exigía de él todo el tiempo, siempre regresaba al mismo principio: nunca consideres provechoso algo que te obligue a romper tu palabra o a perder tu respeto propio. Para él, ninguna ganancia externa justificaba una pérdida interna, ningún valor era lo suficientemente alto como para comprar tu integridad. Y tenía razón, porque puedes conquistar todo y aún así sentirte vacío si, durante el camino, fuiste renunciando a quien eres. La verdadera fortaleza no está en explotar cuando te provocan. Está en mantener la dignidad cuando sería justificable perderla. En ser amable cuando nadie esperaría amabilidad. En seguir siendo coherente cuando la incoherencia sería más conveniente. Eso no es debilidad. Es el nivel más alto de control que existe. Tu respeto propio se construye precisamente en esos momentos. No en los momentos fáciles, donde cualquiera puede mantenerse firme, sino en aquellos momentos en los que ceder parece razonable, donde todo el mundo entendería si hicieras una excepción, y tú eliges no hacerla. Cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, aunque tenga un costo, un ladrillo es colocado. Y con el tiempo, lo que se levanta no es solo carácter, es una base que nada logra derribar. Porque cuando vives con integridad, algo empieza a cambiar en la forma en que te mueves por el mundo. Dejas de observar el rostro de las personas después de hablar. Dejas de editar mentalmente lo que dijiste buscando aprobación. Dejas de preguntarte si les agradó lo suficiente, si fuiste aceptado, si pasaste esa prueba invisible que los demás aplican todo el tiempo. Eso sucede porque ya tienes una respuesta interna que no depende de que nadie la confirme. Cada decisión coherente que tomaste fue construyendo silenciosamente una certeza dentro de ti, no de que eres perfecto, sino de que eres auténtico, de que lo que muestras al mundo es lo mismo que existe cuando la puerta se cierra,
Y esa coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es rara. Es lo que las personas perciben en alguien incluso antes de entender por qué confían en esa persona. Es lo que hace que una presencia sea sólida, que una palabra tenga peso, que una decisión no necesite una larga justificación. Epicteto decía que el hombre libre no es aquel que no tiene cadenas en las muñecas, sino aquel que no tiene cadenas en el alma. Y las cadenas más pesadas no son las que los demás ponen sobre ti, son las que tú mismo forjas cada vez que actúas en contra de lo que crees, y después tienes que cargar con el peso de ello. Vivir con integridad es soltar ese peso. Es dejar de deber explicaciones a una versión de ti mismo que ni siquiera admiras, porque cuando vives con integridad, dejas de necesitar la aprobación de los demás para sentirte completo. Ya sabes quién eres, y eso nadie te lo puede quitar. 3. Tú eliges cómo te afecta la vida. Existe una capacidad dentro de ti que ninguna circunstancia puede quitar, ninguna mala noticia puede apagar, ningún día difícil puede borrar. Es tu capacidad de elegir cómo interpretar lo que sucede, y eso lo cambia todo. No estamos hablando de fingir que los problemas no existen. No se trata de sonreír cuando duele, ni de aparentar tranquilidad cuando el peso es real. Se trata de algo mucho más poderoso, darte cuenta de que entre lo que sucede y lo que sientes existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. Shakespeare escribió: nada es bueno o malo, es el pensamiento el que lo convierte en tal. Siglos de historia separan esa idea del mundo moderno, pero sigue siendo verdadera porque señala algo que no cambia. La realidad que vives no es solo lo que ocurre, es la forma en que observas lo que ocurre, y esa forma de verlo está en tus manos. Piensa en un día de lluvia. La misma lluvia que paraliza a una persona es la misma que otra atraviesa sin perder el ritmo. El tráfico empeoró para ambos. El autobús se retrasó para ambos. Pero uno llegó a casa cargando el peso del día, y el otro llegó a casa habiendo vivido el día. La diferencia no estaba en la lluvia, estaba en la percepción. Ya has vivido algo así. Has tenido 2 días con las mismas circunstancias, donde uno se sentía pesado y el otro fluía. Has enfrentado situaciones que parecían imposibles y descubriste que eras más capaz de lo que imaginabas. Esa capacidad no apareció de la nada, siempre ha estado dentro de ti. Los estoicos practicaban esto como una disciplina diaria. No esperaban que la vida se volviera más fácil para sentirse bien. Entrenaban su percepción para encontrar claridad incluso cuando todo a su alrededor estaba turbulento. Es como limpiar el vidrio de una ventana. El mundo allá afuera no cambia, pero dejas de verlo distorsionado. Y aquí hay algo que pocas personas perciben. La percepción no es pasiva. No es solamente la manera en que recibes el mundo, es la manera en que lo construyes. Cada vez que etiquetas una situación como imposible, tu mente deja de buscar salidas. Cada vez que etiquetas una situación como desafiante, comienza a trazar caminos. La palabra que eliges para describir lo que estás viviendo no es solo lenguaje. Es una instrucción que le das a tu propio cerebro sobre cómo comportarse frente a esa situación. Empieza a observar qué ocupa tu mente cuando despiertas, qué piensas antes de dormir, qué aparece en los momentos de silencio. Esos pensamientos no son neutrales, colorean cada decisión, cada conversación, cada desafío que enfrentas durante el día. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y salió de allí con una conclusión que ninguna crueldad logró destruir. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir la respuesta. En nuestra respuesta se encuentran nuestro crecimiento y nuestra libertad.
Si un hombre fue capaz de encontrar ese espacio en una de las situaciones más devastadoras que un ser humano puede enfrentar, tú también puedes encontrarlo en los desafíos de tu vida diaria. Tienes más control sobre tu experiencia de vida de lo que crees. No sobre todo lo que sucede, sino sobre lo que haces con lo que sucede. Y cuando comienzas a ejercer ese control con conciencia, algo cambia en la estructura de tu día. Dejas de ser arrastrado por los acontecimientos y comienzas a atravesarlos. Dejas de esperar que las circunstancias mejoren para actuar con fortaleza y comienzas a llevar esa fortaleza a las circunstancias. Porque al final, lo que define la calidad de tu vida no es lo que la vida te entrega, es lo que decides hacer con lo que recibes. El terreno puede ser árido, pero eres tú quien decide qué sembrar en él. Y esa decisión siempre ha sido tuya. 4. El poder de creer en ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión completamente libre de la opinión de alguien? No estoy hablando de ignorar consejos ni de vivir aislado. Estoy hablando de algo mucho más específico. La capacidad de mirar hacia adentro y confiar en lo que encuentras allí, incluso cuando el mundo a tu alrededor señala en otra dirección, porque existe una diferencia enorme entre considerar la opinión de los demás y depender de ella para avanzar. Una te hace más sabio, la otra te convierte en rehén, y muchas personas viven en esa segunda condición sin darse cuenta. Ajustan lo que van a decir antes de decirlo. Revisan lo que sienten antes de sentirlo. Eligen el camino que generará menos juicios, no el camino en el que creen. Y van de concesión en concesión, perdiéndose a sí mismas mientras intentan ganar la aprobación de los demás. Piensa en cuántas decisiones has pospuesto, esperando que alguien validara lo que tú ya sabías que era correcto. ¿Cuántas veces te has doblado para agradar a personas con las que ni siquiera tienes una verdadera afinidad? ¿Cuántas versiones de ti mismo has mostrado dependiendo de quién estaba en la sala? Eso no es debilidad, es el resultado de años siendo enseñado a creer que la aprobación externa vale más que la convicción interna. Pero ha llegado el momento de cuestionar eso. Marco Aurelio advertía que los elogios son una trampa silenciosa. Cuando empiezas a actuar para recibirlos, tus decisiones dejan de ser tuyas. Empiezas a ser dirigido por el aplauso, y el aplauso es inconstante, caprichoso, y nunca es suficiente. Siempre necesitarás más. Ralph Waldo Emerson fue aún más directo. Ser tú mismo en un mundo que intenta convertirte en otra persona es el mayor logro. No es un logro que aparezca en una hoja de vida, no tiene certificado, pero es el que sostiene todos los demás. Porque cuando sabes quién eres y confías en ello, dejas de pedir permiso para existir. Y aquí está lo que realmente significa creer en ti mismo en la práctica. No es la ausencia de dudas, es actuar a pesar de ellas. Es enviar el mensaje aún sin saber cuál será la respuesta. Es tomar la decisión aún sin garantía de aprobación. Es seguir lo que crees incluso cuando el público preferiría otra elección. Porque la persona que vive para el aplauso de los demás construye una vida que no le pertenece. Hermosa por fuera, vacía por dentro, y en algún momento, generalmente cuando está sola, se pregunta ¿cuándo fue que dejó de reconocerse? No necesitas justificar tus elecciones ante todo el mundo. Tus motivos son tuyos. Tu dirección es tuya, y cuanto más honras eso, más ocurre algo poderoso. Dejas de necesitar que los demás crean en ti, porque tú mismo ya crees. Esa es la base de todo. No la aprobación que viene de afuera, la convicción que nace desde dentro. Y cuando finalmente dejas de pedir permiso para ser quien eres, algo que ningún elogio jamás pudo darte, comienza a aparecer. Ligereza. Tener el valor de ser tú mismo no es un acto de rebeldía, es un acto de respeto,
Por todo lo que has vivido, te has equivocado, has aprendido y has construido hasta aquí, por cada decisión difícil que te moldeó, por cada versión de ti que sobrevivió a todo aquello que intentó disminuirte. Tienes una perspectiva única del mundo que nadie más posee, una forma de pensar, de sentir, de resolver las cosas que no existe en ninguna otra persona. Y cuando ocultas eso para encajar, el mundo pierde exactamente aquello que solo tú podrías ofrecer. Créelo, no como un mantra vacío, sino como una verdad que cambia la manera en que ocupas los espacios a los que entras, las conversaciones que tienes, las decisiones que tomas. Alguien que cree en sí mismo no necesita ser la persona más inteligente de la sala ni la más experimentada. Solo necesita ser genuina, y la autenticidad en un mundo lleno de apariencias es rara y poderosa. Esa es la vida que te espera al otro lado de la aprobación ajena. No una vida perfecta, una vida tuya, completa, real. Y eso vale mucho más que cualquier aplauso que alguna vez hayas perseguido. Si hoy estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti está despertando. No apagues esa llama. Haz clic en el botón de suscripción que aparece en tu celular y forma parte de nuestro canal Café con Estoicismo. 5. La gratitud no es debilidad, es claridad. La mayoría de las personas espera que la vida mejore para sentirse agradecida. Espera el trabajo correcto, la relación correcta, el momento correcto. Y mientras espera, deja pasar exactamente aquello que estaba buscando. La gratitud no es el premio que llega después de una buena vida. Es la práctica que construye una. Marco Aurelio entendió esto de una manera que pocos líderes en la historia tuvieron el valor de demostrar. Abrió sus meditaciones no con conquistas, no con decretos, no con poder. Las abrió con gratitud, agradeciendo a sus maestros, a sus amigos, a su madre, a su familia, a cada persona que había dejado algo valioso en él. Un hombre que gobernaba un imperio se detuvo para reconocer lo que otros habían hecho por él. Eso no era protocolo, era conciencia. Y esa conciencia lo cambia todo, porque cuando entrenas tu mirada para reconocer lo que ya tienes, dejas de vivir en modo escasez. Ese estado constante de perseguir el siguiente paso sin sentir nunca que has llegado a algún lugar. La gratitud no paraliza la ambición. La ancla puedes querer más y al mismo tiempo reconocer el valor de lo que ya has construido. Piensa en las personas que pasaron por tu vida y dejaron algo que todavía llevas contigo hoy. Un profesor que dijo la frase correcta en el momento correcto. Un amigo que se quedó cuando habría sido más fácil irse. Alguien que creyó en ti antes de que tú creyeras en ti mismo. Esas personas moldearon quién eres, y muchas veces la vida pasa tan rápido que nunca te detuviste a reconocerlo, ni ante ellas ni ante ti mismo. Marco Aurelio también nos recuerda que la gratitud no vive solo en el pensamiento. Se expresa en la manera en que tratas a las personas que te rodean, en escuchar de verdad a quien te está hablando, en brindar atención genuina cuando sería fácil estar distraído, en actuar con bondad no cuando resulta conveniente, sino como una elección diaria. Porque la gratitud que no cambia el comportamiento es solo un sentimiento, y un sentimiento sin acción no transforma nada. Existe una práctica simple y poderosa. Antes de dormir, identifica 3 cosas por las que te sientes genuinamente agradecido ese día. No tienen que ser grandes. Puede ser una conversación, un silencio, una comida, un momento que pasó demasiado rápido. El ejercicio no trata de una positividad forzada. Se trata de entrenar la mirada para ver lo que ya está ahí, pero que la prisa del día normalmente oculta. Con el tiempo, descubres que la vida no se volvió mejor. Tú te volviste más capaz de reconocer aquello que siempre tuvo valor en ella. Y eso cambia el sabor de la vida. 6.
Tu atención es tu bien más valioso. Úsala con dirección. Cada día te despiertas con una cantidad limitada de energía, tiempo y enfoque. No puedes recuperar lo que gastaste mal ayer. No puedes pedir prestado lo que vas a necesitar mañana. Lo que tienes es hoy. Y la pregunta que lo define todo es, ¿hacia dónde estás dirigiendo eso? Porque atención sin dirección no es descanso, es desperdicio. Y el peor tipo de desperdicio no es el que ves, es el invisible. Ese que ocurre no cuando estás quieto, sino cuando estás en movimiento constante sin saber exactamente hacia dónde vas. Así es exactamente como muchas personas viven sus días, llenos de movimiento, vacíos de dirección. Séneca escribió algo que llega hasta lo más profundo. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Pero no estaba hablando de procrastinación. Estaba hablando de algo más sutil y más peligroso. La atención entregada a aquello que nunca fue elegido, solo aceptado. El día que pasa lleno de tareas y vacío de propósito. La semana que termina con la sensación de que corriste mucho y avanzaste poco. Eso no es falta de esfuerzo. Es esfuerzo sin objetivo, y el esfuerzo sin objetivo tiene un costo que va más allá del tiempo perdido. Corroe algo más profundo, la sensación de que tu vida está siendo construida por ti y no simplemente sucediendo frente a ti. La falta de intención no aparece como pereza, aparece como ocupación. Siempre estás haciendo algo, respondiendo mensajes, consumiendo contenido, reaccionando a lo que llega, apagando el incendio urgente que empuja lo importante para mañana. Y ese mañana que nunca llega va acumulando todo lo que realmente importaba. Marco Aurelio escribía cada mañana antes de comenzar el día, no para desahogarse, para recordarse quién quería ser ese día y qué quería construir con las horas que tenía. Un hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo sentía la necesidad de definir una intención antes de actuar. No porque fuera débil, sino porque entendía que sin dirección, incluso el hombre más poderoso desperdicia lo más valioso que posee. Y lo que estaba protegiendo no era el tiempo, era la atención. Porque el tiempo pasa igual para todos. Lo que diferencia lo que cada persona construye con él es hacia dónde dirigió su atención durante ese tiempo. Piensa en esto. Puedes pasar 2 horas estudiando algo que transforme tu carrera o 2 horas consumiendo contenido que desaparece de tu memoria en cuestión de minutos. El tiempo fue el mismo. El resultado fue completamente diferente. Lo que cambió fue la intención detrás de cada hora. Actuar con intención no se trata de rigidez. No se trata de llenar cada minuto con productividad ni de eliminar el descanso. Se trata de saber, con una claridad honesta, qué estás construyendo. ¿Qué tipo de persona estás decidiendo ser con las elecciones que haces hoy? Porque tus objetivos no nacen en los grandes momentos de inspiración. Nacen en las decisiones pequeñas y cotidianas que la mayoría de las personas toma en piloto automático. Cada elección es un voto. Un voto por la versión de ti que estás intentando construir o por la versión que estás intentando dejar atrás. Y esos votos se acumulan silenciosamente hasta que un día miras hacia atrás y reconoces o no reconoces la vida que fue construyéndose elección tras elección. Existe una pregunta que los estoicos se hacían todos los días, simple en su forma pero exigente en la honestidad que requiere. ¿Qué estoy construyendo con las decisiones que estoy tomando ahora? No en una gran escala filosófica, en lo concreto del día, esta conversación, esta hora, este momento, hacia dónde va mi atención ahora, y eso me está acercando o alejando de quien quiero ser. Cuando comienzas a hacerte esta pregunta con regularidad, algo cambia en la estructura de tus decisiones. Dejas de reaccionar y comienzas a elegir.
Dejas de ser conducido por lo urgente y comienzas a ser guiado por lo importante. Y ese cambio, que parece pequeño en el día a día, es lo que separa una vida construida de una vida simplemente vivida. La paz que buscas no está en una vida sin problemas, está en una vida con propósito, porque cuando sabes hacia dónde vas, los obstáculos en el camino dejan de ser amenazas y se convierten en parte del recorrido. No desaparecen, eres tú quien cambia la relación con ellos. Tu atención es el recurso más valioso que tienes, más que el dinero, más que el tiempo, más que el talento. Porque es ella la que decide cómo se utilizará todo lo demás. El arquero que dispara sin un objetivo no falla porque sea malo. Falla porque nunca definió dónde quería acertar. Define el objetivo. Empieza hoy, con lo que tienes, en el punto en el que estás. Porque cada momento con dirección vale más que años a la deriva, esperando el momento perfecto para comenzar. 7. Aprende a responder. Alguien dijo algo que no debía, un tono que no tenía por qué ser ese. Una crítica que llegó en el momento equivocado, de la manera equivocada, de la persona equivocada. Y en una fracción de segundo sentiste esa presión interna, el impulso de devolver el golpe, de defenderte, de responder de la misma manera. Ese momento, ese espacio diminuto entre lo que ocurrió y lo que haces después, es donde tu carácter realmente se revela. No en los días fáciles, no cuando todo sale bien y las personas a tu alrededor te tratan con respeto, sino exactamente ahí, cuando alguien lanza una piedra en tu dirección y tú tienes que decidir en tiempo real quién vas a ser. Los estoicos llamaban a esto el arte de la respuesta, y para ellos, reaccionar bien no era debilidad, era la forma más sofisticada de fortaleza que existe. Cualquiera puede devolver el golpe. Pocos logran mantener la claridad cuando son provocados. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». No estaba predicando la pasividad, estaba señalando algo mucho más poderoso. Cuando respondes a la hostilidad con dignidad, no pierdes. Ganas en un nivel que la otra persona ni siquiera puede alcanzar. Pero seamos sinceros sobre lo que esto exige en la práctica. Porque es fácil hablar de dignidad cuando la piedra todavía no ha llegado. El desafío es real cuando llega. Cuando la crítica es justa, el ego se resiste. Quiere proteger la imagen, minimizar el error, encontrar una justificación. Y es precisamente ahí donde la humildad se convierte en una elección activa, no en un rasgo de personalidad. Aceptar una crítica verdadera sin permitir que destruya tu autoestima es uno de los ejercicios más difíciles y más valiosos que existen. Porque logras extraer lo que te sirve y descartar lo que no te sirve sin necesidad de rechazarlo todo para protegerte. Eso es madurez, y la madurez no aparece en los momentos cómodos. Cuando la crítica es injusta, el desafío es diferente, pero igual de exigente, porque la injusticia activa algo primitivo dentro de ti, una necesidad de corregir, de demostrar, de no dejarlo pasar. Y muchas veces esa necesidad te hace más daño que la piedra original. Epicteto decía que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Una crítica injusta dice mucho sobre quién la hace y casi nada sobre quién la recibe. Cuando interiorizas esto de verdad, no como consuelo, sino como una comprensión real, pierde el poder de definirte. Quien lanza piedras casi siempre está cargando un peso que tú no ves. Frustración, inseguridad, dolor no resuelto. Eso no justifica el comportamiento, pero explica su origen. Y entender el origen es lo que te permite responder con empatía, en lugar de reaccionar impulsivamente, no porque seas ingenuo, sino porque eres lo suficientemente íntegro como para no necesitar bajar al nivel de quien te atacó.
La bondad aquí no es debilidad disfrazada de virtud, es la estrategia de quien entiende que preservar su propia paz vale más que ganar cualquier discusión. Y cuando necesites corregir a alguien, el mismo principio se aplica en dirección contraria. La intención que hay detrás de la corrección lo define todo. Corregir para ayudar y corregir para sentirse superior producen resultados completamente diferentes, aunque las palabras sean parecidas. Las personas sienten la diferencia, siempre la sienten. Si la otra persona no está dispuesta a escuchar, respeta ese límite y sigue adelante. No eres responsable de cómo los demás reciben lo que ofreces con buena intención, solo eres responsable de ofrecerlo con buena intención. Existe una enorme libertad en esa distinción, porque al final lo que las personas hacen o dicen solo afecta tu paz si les abres la puerta, y tú decides quién tiene permiso para entrar, no controlando lo que el mundo lanza en tu dirección, sino eligiendo con conciencia cómo respondes a lo que llega. Esa elección, repetida todos los días, en situaciones grandes y pequeñas, es lo que construye un carácter que ninguna crítica puede derrumbar. No porque te hayas vuelto insensible, porque te has vuelto inquebrantable, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Insensible es quien cerró las puertas para no sentir. Inquebrantable es quien sintió todo y aún así no perdió su centro. Ese es el tipo de persona que estás construyendo cada vez que eliges reaccionar con dignidad, cuando habría sido más fácil devolver el golpe. Cada vez que absorbes lo que te sirve y descartas lo que no te sirve. Cada vez que respondes con bondad donde el otro esperaba hostilidad. No para impresionar a nadie, para permanecer fiel a quien decidiste ser. 8. Levántate, siempre. ¿Alguna vez has tenido un día en el que todo salió mal? Rompiste una promesa que te habías hecho a ti mismo. Abandonaste una rutina que estabas construyendo. Tomaste una decisión que sabías que no debías tomar, y en ese momento apareció una voz con una precisión cruel. Otra vez, siempre es lo mismo, nunca cambias de verdad. Esa voz miente. Y cuanto más le crees, más poder le entregas a un solo momento sobre toda tu trayectoria. Porque un error no es una sentencia, es una información. Todo el mundo se equivoca, sin excepción, sin jerarquías, sin distinción entre quien es fuerte o débil, disciplinado o no. La diferencia entre quien construye y quien se estanca no está en quien cae menos, está en quien se levanta más rápido. Está en quien aprendió a tratar el tropiezo como parte del camino y no como una prueba de que el camino era equivocado. Los estoicos tenían un concepto que pocos conocen, pero que lo cambia todo cuando lo entiendes. El amor fati, el amor por lo que sucede. No la resignación pasiva frente al error, sino la decisión activa de no permitir que defina lo que viene después. Marco Aurelio escribió: no desperdicies el resto de tu vida pensando en otras personas. Mira hacia tu interior. Y mirar hacia adentro después de un error no es castigarte, es preguntarte, ¿qué hago ahora con esto? Esa pregunta es la que separa a quienes crecen de quienes se quedan detenidos. Los cambios profundos no ocurren en línea recta. Nunca han ocurrido así para nadie. Ocurren en espiral, con avances, retrocesos, días buenos y días que parecen borrar todo lo que se había construido. Pero no lo borran. Porque el progreso real no vive en los días perfectos, vive en la decisión de regresar durante los días imperfectos. Piensa en un navegante antes del GPS. Salía del puerto con una ruta trazada, pero el viento cambiaba, las corrientes cambiaban, las condiciones nunca eran exactamente las previstas. Y él corregía constantemente, silenciosamente, sin dramatizar. No tiraba el mapa porque el viento soplara en otra dirección, ajustaba la vela y seguía adelante.
Tú eres ese navegante. Y volver al camino no es comenzar desde cero, es ajustar la vela. Existe una trampa sutil que destruye más progreso que cualquier error aislado: el efecto cascada. Un día comes mal y piensas, ya arruiné todo, da igual. Una semana faltas al entrenamiento y piensas, ya perdí el ritmo, empezaré otra vez el lunes. Un mes pospones tu proyecto y piensas, este año ya se perdió, el próximo año lo haré diferente. Y de repente, un solo desliz se convirtió en toda una vida de aplazamientos. Un mal día no tiene que convertirse en una mala semana. Una mala semana no tiene que convertirse en un mal mes. Un mal mes no tiene que convertirse en un mal año. Cada momento es una nueva oportunidad para corregir el rumbo, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el último desvío. La mente fuerte no es la que nunca tropieza, es la que aprendió a no convertir un tropiezo en una caída libre. Y aquí hay algo que nadie te cuenta sobre la resiliencia. No es un rasgo de personalidad que tienes o no tienes. Es una habilidad que se construye precisamente en los momentos en que decides volver, incluso sin ganas, incluso sin motivación, incluso sin la certeza de que lo lograrás. Cada vez que haces eso, la siguiente vez se vuelve un poco menos difícil. No porque el desafío haya disminuido, sino porque tú te volviste más grande que él. Como dice una antigua enseñanza, cae 7 veces, levántate 8. No porque levantarse sea fácil, sino porque cada vez que te levantas, te demuestras algo que ninguna circunstancia externa puede demostrar por ti: que eres más grande que aquello que te ocurrió. También existe una distracción que necesita ser nombrada, porque se disfraza de motivación cuando en realidad es sabotaje, la búsqueda de aprobación externa. Cuando actúas para ser admirado, para recibir aplausos, para impresionar a quienes te observan, entregas el control de tu progreso a personas que no viven tu vida. Y cuando los aplausos no llegan o llegan y no son suficientes, la motivación se derrumba junto con ellos. La verdadera fortaleza se construye en ausencia de espectadores, en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando, cuando no hay likes, no hay reconocimiento, no hay validación. Es en esos momentos silenciosos donde se forja el carácter y donde la resiliencia se vuelve real. Valora cada pequeño avance, aunque sea imperfecto, aunque nadie lo vea, aunque parezca insignificante comparado con todo lo que aún deseas construir. Porque la suma de pequeños avances imperfectos a lo largo del tiempo produce transformaciones que los grandes gestos nunca podrían producir. La montaña no se escala de un salto. Se escala paso a paso, y a veces eso significa retroceder un paso para encontrar un terreno más firme antes de volver a subir. Retroceder no es rendirse, es estrategia. Y cuando interiorizas esto, algo fundamental cambia en la relación que tienes con tus propios errores. Dejas de temerles como amenazas para tu identidad y comienzas a tratarlos como datos. Información sobre lo que necesita ajustarse, no pruebas de que no eres capaz. Porque eres capaz, siempre lo has sido. El error no cambió eso. Solo puso a prueba si sigues creyéndolo cuando las cosas se ponen difíciles. La mente fuerte no es la que nunca duda, es la que duda, siente el peso y aún así da el siguiente paso. No porque esté segura de que todo saldrá bien, sino porque decidió que no va a detenerse para descubrir qué habría pasado si hubiera continuado. Vuelve al camino, hoy, no el próximo lunes, ahora. Porque cada vez que regresas, sin importar cuánto tiempo hayas estado fuera, demuestras algo que vale más que cualquier resultado, que eres el tipo de persona que no se abandona a sí misma. El canal Café con Estoicismo está hecho con palabras antiguas y corazones modernos.
Tu corazón forma parte de esto. Por eso, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos.